incluso a lo que fue la expulsión de estos 3 diplomáticos estadounidenses, palabras textuales del vicepresidente, porque ellos estaban conspirando contra la guerra económica, pero serán derrotados, que existe un pueblo más consciente y más fuerte. Eran palabras del vicepresidente de la República en torno a lo que fue la expulsión de estos 3 estadounidenses, 3 diplomáticos desde tierra venezolana. Recordemos que tienen 48 horas para salir de nuestro país, y a propósito de lo que fue ese mensaje, vamos a recordar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara días atrás esta expulsión del país de los 3 diplomáticos pertenecientes a la Embajada de los Estados Unidos por organizar junto a la extrema derecha venezolana planes desestabilizadores dentro de la nación. Escuchemos. Durante su intervención, el presidente denunció que estos funcionarios norteamericanos financian y coordinan acciones de sabotaje contra el sistema eléctrico y la economía venezolana. 3 diplomáticos norteamericanos. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kelly Kerdelin, Elizabeth Husman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee go home! ¡Fuera de Venezuela! Ya basta de abusos contra la dignidad de una patria que quiere paz. ¡Fuera de aquí! El mandatario informó que la Constitución venezolana tiene los elementos necesarios para actuar contundentemente contra quienes articulen planes en contra de la paz de la República. Advirtió además que no permitirá ningún tipo de acción que llene de violencia al país. No podemos aceptar que este grupo de funcionarios estadounidenses actúe en contra de la paz de la República, así por la libre, ¿no? Yo asumo la responsabilidad como jefe de Estado. No lo voy a aceptar. Llámese como se llama el presidente de los Estados Unidos. No puedo aceptar que se metan en asuntos internos de Venezuela. A nombre de la dignidad de este pueblo que está de pie, yo pido el apoyo completo de toda la nación venezolana para este combate contra el intervencionismo y por preservar la paz de la República. Pido el apoyo del pueblo de Venezuela. Para continuar la batalla contra la guerra económica que la derecha promueve en Venezuela, Maduro anunció la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Es un centro que va a funcionar al lado del presidente de la República y que va a recibir de manera tributaria el trabajo extraordinario que todos los días hacen todos los órganos de análisis, de investigación y de seguridad nacional. Será un centro articulador, organizador y que va a elevar la capacidad para nosotros conocer, neutralizar y derrotar antes que nazca cualquier plan contra el país, como lo estamos haciendo, pero esto a un nivel superior. Así lo creía nuestro comandante supremo. Señaló que sectores de la oposición quieren emplear el modelo aplicado en Siria. Aseguró que el Ejecutivo junto al pueblo venezolano está dispuesto a seguir defendiendo la soberanía nacional. Daniela Romero, La Noticia. Con evidencias ya mostradas ante el pueblo venezolano, se pudo ver a estos 3 diplomáticos estadounidenses en reuniones clandestinas con dirigentes de la oposición, tal cual como escuchábamos al presidente de la República que decía: no puedo aceptar que se metan en asuntos internos de nuestro país. También lo decía el vicepresidente cuando hablaba estos 3 diplomáticos expulsados por asesorar a la burguesía en planes desestabilizadores de nuestro país. Para ahondar un poco más en el tema y para conocer los motivos por los cuales estos 3 diplomáticos fueron expulsados de Venezuela, ya tenemos con nosotros acá en los estudios a la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Ministra, buenas tardes. Quisiéramos ahondar precisamente en ese tema. Estos 3 diplomáticos, y no es para nada un secreto que los vimos y fueron mostrados a través de las pantallas de nuestro canal y en cadena nacional, cómo tuvieron reuniones con sectores de la oposición, de la ultraderecha. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo funciona ese mecanismo de expulsión? Correcto, fíjate, Emma Carolina, muchísimas gracias por este espacio. En efecto, las relaciones diplomáticas entre las naciones las rige la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En el caso concreto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó pruebas contundentes de reuniones no con factores políticos, sino con factores realmente desestabilizadores y de oposición que están inmersos e incursos en planes
conspirativo contra sectores sensibles de la población, servicios sensibles como la electricidad, el tema económico, que es un tema que está, digamos, ha sido ampliamente abordado, los aspectos de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela, y por lo cual el presidente creó el órgano superior de defensa popular de la economía. Bueno, con pruebas contundentes, el presidente Maduro mostró al país cómo estos agentes diplomáticos, violando la Convención de Viena, que establece cuáles son las funciones de un diplomático en el país receptor, en este caso Venezuela, deben regir su comportamiento. Allí tenemos precisamente el artículo. Sí, en efecto, el artículo 3, numeral 1, literal D, específicamente es lo que rige esta relación. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, dice que una de las funciones de la misión diplomática y por ende de sus diplomáticos es obtener por todos los medios lícitos, y es importante que esto se entienda, por todos los medios lícitos, obtener información de las condiciones de evolución de todos los aspectos de la vida nacional del país receptor. Obviamente, aquí no estamos hablando de medios lícitos. Cuando estos factores o estos agentes diplomáticos se reúnen con factores que están y con pruebas, como fue presentado por los órganos de seguridad e inteligencia del país, están inmersos en planes desestabilizadores y de conspiración, pues obviamente eso no es un medio lícito para enterarse de la situación nacional de un país. Incluso, ministra, la encargada de negocios ella destacaba el hecho de que eso era normal, el hecho de que ella se hubiese reunido con estos, como usted lo dice, con estos encargados de la oposición, pero de la derecha, más que busca estos planes desestabilizadores. ¿Cómo se ve usted o cómo sería esta nueva injerencia que se está aplicando, que no es primera vez que ocurre, de Estados Unidos ante nuestro país? Fíjate, además que Estados Unidos vive ahorita una situación particular y preocupante, no solamente para los Estados Unidos en el seno de su país, sino también para la comunidad internacional. El ala extrema del Congreso de los Estados Unidos le dio un golpe al gobierno de Obama, del presidente Obama. Yo quisiera saber si los diplomáticos de cualquier otro país mantuviesen reuniones de conspiración para desestabilizar la vida nacional de ese país, pues no sería denunciado en cuanto a la Convención de Viena. Bueno, en el caso concreto venezolano, nosotros hemos presentado pruebas y el presidente fue muy claro en eso y le habló al país, le habló incluso en cadena nacional al país mostrando los elementos que demuestran que esta diplomática, que además tiene un amplio repertorio, casi que podríamos decir que es un amplio prontuario, una señora experta, porque cuando estuvo en Cuba, pues fue especialista en tratar de captar a intelectuales y artistas de ese país para las filas de la CIA. Incluso en el caso concreto, en Carolina, hay cables filtrados de Wikileaks que demuestran la relación entre esta señora y Enrique Capriles Radonsky. ¿Qué dicen esos cables? Bueno, establece la relación de financiamiento, que ha sido además ampliamente denunciado por el gobierno de Venezuela. Establece además no solamente los planes de financiamiento, cómo la CIA financia los planes de desestabilización, digamos, sabotaje del servicio eléctrico, de sabotaje económico, de incluso planes que comprometen la vida del mandatario nacional. Establecen los mecanismos de financiamiento, porque Enrique Capriles agradece el financiamiento y el apoyo prestado. Y lo reconoce además. Y encima de eso, entonces, establece los planes como tal, porque cuando uno de los cables dice, bueno, Capriles señala que no serán afectados los objetivos que han sido planteados en los planes que tiene este señor opositor en Venezuela, con factores externos. Habría que preguntarse, ¿es esto lo que quiere el pueblo de Venezuela? Un señor que reconoce su lealtad y compromiso con factores que no son nacionales, que no están comprometidos con un proyecto nacional. De tal forma que, en este caso, volviendo al tema de la diplomática con amplio prontuario, bueno, el presidente tomó la decisión de su expulsión, conjuntamente con otros diplomáticos. Quizá esta señora con amplia experiencia pues puede asesorar a la ala extrema que le está dando el golpe de Estado ahorita al presidente Obama. Y precisamente, ministra, hablando de ese prontuario, como usted lo ha llamado, en torno a esta diplomática, vamos a conocer precisamente cuáles han sido los aspectos que han llevado a esta diplomática, no solamente acá en Venezuela, la ministra bien lo decía, también lo ha hecho en Cuba y en otras naciones. Veamos a continuación cómo esta encargada de negocios, Kelly Kerling, se ha inmiscuido
por supuesto, en otros países y precisamente violando lo que es la soberanía nacional. Vamos abiertamente. Abiertamente. La soberanía nacional y la Convención de Viena que rige su comportamiento. Y lo dice. Keiderling inició su trabajo para el Departamento de Estado en 1988. Prestó servicio exterior en África, Europa, República Dominicana y Cuba. En La Habana conoce a Raúl Capote en el año 2004, un humilde profesor de pedagogía de la Universidad de La Habana, con quien tuvo una larga amistad, a tal punto que se convirtió en la madrina de su hija. Mi primer contacto con Kelly Keiderling, Kelly en los primeros momentos estuvo dirigido ahí, a hacer una influencia marcada sobre la familia, a atraer a esa gente, a mis hijos, hacia ese mundo donde impera una moral muy diferente que la que nosotros defendemos. Se trata de una política para captar personas mediante la influencia en sus intereses y valores, así como en el desmontaje de la imagen hegemonista de Estados Unidos. Luego de cenas y cócteles en reuniones privadas, Kelly Keiderling le propuso a Capote organizar una agencia literaria para atraer a la intelectualidad cubana. La agencia, te decía, empieza como una agencia literaria, pero después hay intenciones de convertirla en una agencia mucho más amplia, donde se dieran actividades en las que participaran artistas plásticos, participaran teatristas, participaran todo tipo de personas. Cuando sale la proclama sobre la enfermedad, nuestro comandante en jefe, Drew Blackney, funcionario de la sección de intereses de los Estados Unidos de América, me manda a buscar urgente, que me presente en la sección, que tiene que tratar un caso urgente conmigo. En ese encuentro, él me habla de la posibilidad de que ocurra un levantamiento en Centro Habana, que va a ocurrir un levantamiento popular, dirigido por el doctor Darcy Ferrer, una persona dispuesta a inmolarse por la democracia en Cuba, y que mi papel sería entonces escribir una proclama llamando a la unidad de todos los cubanos, a la unidad de los partidos, la concertación de partidos por la democracia. Los planes fracasaron en Cuba. En junio de 2011, Kelly comenzó su periplo desestabilizador en Venezuela. De inmediato comenzaron sus contactos con Enrique Capriles Radonsky. En septiembre de ese mismo año, Kelly envió un informe a la Secretaría de Estado en Washington, en el que se resalta específicamente en el punto 4 que de ganar las elecciones del 2012, Venezuela sería un aliado incondicional de Estados Unidos. Fuimos a Los Teques, pedimos reunirnos con el gobernador de Miranda, el señor Enrique Capriles, ya hace unos meses, pero él no estuvo haciendo otra cosa, o sea que no se pudo reunir con nosotros. A veces se dan las reuniones con los gobernadores, con los alcaldes, otras veces no se da. En ese mismo informe, Kelly Keiderling destaca en el punto 5 que los recursos para su objetivo serán canalizados a través de sus representantes de confianza en ONGs de Chile, Panamá, Colombia y Estados Unidos. Tras su expulsión de la patria, Keiderling señaló sobre este punto. Cada vez que viajamos siempre pedimos reunirnos con los líderes, sean de la política, sean del gobierno, sean de los medios, sean de la sociedad civil, de los empresarios, de los sindicatos. Ese es el trabajo esencial que deberíamos estar haciendo. O sea que sí, eso se hace cuando viajamos nosotros. Siempre intentamos reunirnos con líderes de varios sectores del país. Es el trabajo que hace el imperialismo norteamericano en su afán de apoderarse de las riquezas petroleras de nuestro país y ante su incapacidad de convertir a la oposición venezolana en una alternativa clara y nítida para todos los venezolanos. Jesús Manzanares, La Noticia. Nota en la que se evidencia el trabajo que hace esta diplomática estadounidense expulsada de nuestro país de inmiscuirse en los países y en las acciones que emprenden los gobiernos soberanos, tal como fue el caso, ministra, de Cuba, que fue evidente y fue un cable filtrado de Wikileaks, y también se evidencia en que ella misma lo reconoce, incluso dice: yo me reúno con gobernadores, yo me reúno con sociedad civil, claro, siempre y cuando respetando, o si se respetara la Convención de Viena tal cual como usted establece. No, además, ella no se reúne, ella conspira con factores nacionales. En el caso concreto, las pruebas que presentó el presidente Maduro hablaban de reuniones en el Estado Bolívar, donde, ¿qué tenemos en el Estado Bolívar? Capacidades eléctricas importantes, reservas petroleras determinantes, reservas mineras determinantes, relevantes e importantes. De tal forma que esa diplomática o pseudo diplomática, porque un diplomático que actúe de esta manera no apegado a la ley que lo rige, que es la Convención de Viena, no podemos calificarla como diplomático. Es un factor opositor, desestabilizador y conspirador. Bueno, váyase a su país, que tiene una situación bien complicada.
y le hacemos un llamado al presidente Obama que ponga atención sobre esta diplomática porque es muy experta en conspiración. Y dado que a él le están dando un golpe de Estado, esto no lo digo yo, esto es científicamente en política, cuando el Congreso, en este caso como se lo dieron a Obama, tranca las decisiones de funcionamiento de gobierno, bueno, eso se llama un shutdown del gobierno, en este caso un golpe de Estado que le están dando a Obama, que afecta además, imagínate que en Venezuela despidiésemos 800.000 funcionarios sin posibilidades de cobrar prestaciones ni nada, simplemente decirle, señor, váyase para su casa, porque el gobierno está cerrado. Imagínate tú eso. Bueno, tendríamos las voces injerencistas de Estados Unidos diciendo que hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana, que hay que intervenir, que hay que enviar marines. Bueno, señora, váyase para su país, que bastantes problemas que tiene, y por favor, presidente Obama, mucha atención sobre esta diplomática. Incluso ella, la ministra, del hecho de que ganase, hubiese ganado, Capriles Radonsky iba a ser un aliado incondicional de Estados Unidos. De Estados Unidos. En ningún momento estamos hablando de intereses nacionales. Y por eso la revolución bolivariana ha sido, digamos, coherente con su proyecto nacionalista. Venezuela hoy está en manos de un gobierno que resguarda los intereses de los venezolanos, que no está pendiente de decir, vamos a resguardar los intereses de los Estados Unidos, que por muchos años se llevaron nuestro petróleo por nada. Porque recordemos cuando llega el presidente Chávez al gobierno, ¿cuántos vendíamos nosotros a los Estados Unidos? Le regalamos más de 500.000 barriles diarios a los Estados Unidos, al precio de $1 por barril, eso es decir, lo regalamos. Bueno, hoy tenemos un gobierno que responde a los intereses de todos los venezolanos y las venezolanas. Nuevamente la oposición o algunos sectores de la oposición venezolana señalan este elemento de la expulsión de estos 3 diplomáticos, ministra, como un pote de humo por parte del gobierno venezolano. Nuevamente le restan importancia a lo que se evidenció y se mostró a través de las cámaras con todas las pruebas de inteligencia del hecho de que estaba un sabotaje o que iba en vías de un sabotaje. La oposición venezolana es principalmente irresponsable. Cuando la oposición venezolana ha reconocido sus actuaciones ante el país, cuando la oposición venezolana ha dicho o ha respondido por los muertos de las elecciones de abril, 15 muertos, 15 venezolanos tristemente asesinados por estos señores, cuando han reconocido su responsabilidad. De tal forma que, bueno, la oposición venezolana no puede decir sino otro porque estamos hablando de los factores que los financian, los factores que diseñan los planes desestabilizadores en el país y los tienen a ellos como sus empleados lacayos en Venezuela. Esta recurrente injerencia por parte de Estados Unidos en Venezuela no es nueva. Desde que llegó el presidente de la República, Hugo Chávez, a nuestro país, hace 14 años, han sido reiteradas las veces en que Estados Unidos ha querido meter la mano, como era costumbre antes, en nuestro país. Yo le invito a ustedes, a los amigos televidentes, a ver ese recuento de lo que fue o lo que ha sido la injerencia por parte de Estados Unidos en nuestro país, que no es primera vez, que lo hacen de manera reiterada, pero que existe un gobierno que siempre está al frente y que siempre va a impedir que eso se lleve a cabo y se materialice. ¿Lo tenemos? Bueno, la historia en efecto no es nueva, Macarena, pero no es nueva en el pasado porque en el pasado sencillamente gobernaban ellos. Acuérdate de las oficinas que mantenía Estados Unidos en nuestro país, en el Fuerte Tiuna, en sectores sensibles tanto de la economía, el aspecto político y militar del país. Bueno, con el gobierno y con la revolución eso no sucede más ni va a suceder. Creo que el pueblo de Venezuela, que hoy demuestra un nivel de conciencia y de madurez extraordinaria, ha dado amplias muestras de derrota a esta oposición entreguista y apátrida. El pueblo de Venezuela no reconoce ni apoya estas posiciones entreguistas y por eso el gobierno bolivariano ha sido invicta. Justamente en esta semana que vamos a celebrar y a conmemorar mañana, que cumple un aniversario del cierre magnífico de la campaña del presidente Chávez en Caracas, bueno, la revolución bolivariana es invicta porque es una revolución bolivariana patriótica y nacionalista. Ministra, también es importante destacar, y ayer veíamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, entregándole las cartas credenciales a 24
diplomáticos de nuestro país, y eso hace pensar, y se dice, la estrecha relación que busca siempre el gobierno venezolano de estar con sus aliados, pero por supuesto en el marco del respeto, de la soberanía, del yo te respeto como país que estás en Venezuela, respétame tú como soberano y como independiente. En efecto, el jefe de Estado ayer recibió las cartas credenciales de 24 embajadores, 24 países, de todos los continentes, porque estaba, digamos, el alto mando de la Cancillería, el canciller con todos los vicecancilleres regionales que tienen responsabilidades en esos países, los cuales estaban presentando las cartas credenciales. ¿Qué podemos decir sino que Venezuela es un país respetuosa del orden internacional y de las relaciones internacionales en términos de solidaridad, de hermandad y de respeto mutuo? Bueno, aquí estamos nosotros afianzando las relaciones internacionales con 24 países amigos y con 24 países a los cuales le damos la bienvenida, como se la dio el jefe de Estado ayer, le damos la bienvenida para relaciones cordiales y amistosas, como seguramente va a ser y es así. Ministra, ¿le molesta al gobierno de Estados Unidos esta decisión que ha mantenido Venezuela durante estos 14 años de independencia y soberanía? Completamente, le molesta muchísimo el bolsillo y sobre todo lo económico, porque ya nuestros recursos no son expoliados para ir, digamos, a asfaltar las calles de Nueva York. Los recursos hoy, por ejemplo, de la industria petrolera son para el pueblo, para las misiones sociales, entonces sí, obviamente debe estar muy molesto, pero bueno, tienen que molestarse por los problemas que tienen allá, que son bastantes. Va a mantener, me informa que nos tenemos que despedir, pero ¿va a mantener Venezuela esa interesa por defender primero el pueblo, más allá de los intereses económicos, más allá de los intereses de transnacionales, y dándole importancia a lo que el pueblo quiere y necesita? Completamente, y en eso se nos irá la vida, no hay otra opción. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Amigos, es la posición del pueblo venezolano, la posición del gobierno bolivariano, siempre al frente y de la mano con el pueblo. Esta expulsión se hace de manera soberana. Lamentablemente el gobierno de Estados Unidos hace lo propio, es recíproca y nos regresa y nos dice: también expulsamos a los 3 diplomáticos venezolanos, pero a diferencia de los diplomáticos estadounidenses, nuestros diplomáticos venezolanos cumplen labores diplomáticas en el gobierno de Estados Unidos o en el pueblo estadounidense. Una reciprocidad inadecuada, no procedía la reciprocidad. Una reciprocidad que no aplica, tal cual como lo decía el canciller, y así se lo hizo saber a Kerry en este informe, que el comunicado que mandó Venezuela a Estados Unidos. Nos despedimos de esta entrevista con la ministra, pero continúan las informaciones que se desarrollan en todo el territorio nacional. Vamos a regresar nuevamente a Expo Aragua, a Potencia 2013. Allí continúa el vicepresidente.